Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sección de entrevistas de Vivir sin migraña. Si acabas de aterrizar aquí y no me conoces, yo me llamo Séfora Bermúdez y soy la creadora de Vivir sin migraña, puesto que soy bióloga y exmigrañosa desde hace 15 años. Y hoy tengo aquí a una profesional como la copa de un pino, Sandra González Murga, que además de profesional ya me enorgullece decir que es una amiga, porque las redes nos han unido después de compartir mucho por internet, porque ella es exmigrañosa también y además ella hizo el combo doble. Yo superé mis migrañas, pero ella superó la migraña y la fibromialgia. Además es autora del libro Gana la fibromialgia, que puedes encontrar en Amazon. Todos los enlaces y referencias que hable a partir de ahora los encontrarás aquí abajo en la descripción o en los comentarios. Bueno, Sandra, bienvenida por fin a mi casa. Ay, muchas gracias por invitarme. Bueno, y que menos mal que ya hemos encontrado el momento de juntarnos, que es verdad que bueno, que me encanta poder estar contigo porque no solo te admiro, sino que te quiero como amiga y para mí es un placer poder venir a contar también mi testimonio. Genial. Yo a Sandra la entrevisté hace como 3 o 4 años y esto necesitaba ser actualizado porque, como estábamos comentando, los aprendizajes siguen. Ella ha publicado un libro, va a impartir un taller, y de todo esto y de su proceso personal de curación de los síntomas de migraña y fibromialgia es de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Y bueno, la primera pregunta es un clásico. Tenemos que echar un poquito la vista atrás en el tiempo y recordar un momento en el que no estabas tan bien como ahora de estupenda y que tenías muchos síntomas. Cuéntanos, Sandra, ¿qué es lo que vivías tú ahora unos años? Bueno, pues mis síntomas comenzaron siendo yo adolescente. Yo recuerdo que empecé a tener distintos síntomas desde, pues, no sé, los 14, 15 años, ¿no? Eran síntomas muy diversos. Empezaron, pues yo qué sé, pues con problemas de menstruación o con insomnio o dolores de cabeza y quizás esos tres y problemas de estreñimiento también fueron los que ocuparon más esa etapa de mi vida, ¿no? Y durante esa etapa, pues nada, un médico, otro médico, otro médico, otro médico, un medicamento, otro medicamento, otro medicamento, otro medicamento, porque eran síntomas que persistían a pesar de seguir todas las recomendaciones y a pesar de bueno, tomar lo que se suponía que iba a hacer que esos síntomas se frenasen, ¿no? Y, y bueno, sí, cierto es que la migraña pues, fue un síntoma bastante invalidante porque fue a peor a lo largo del tiempo y ya me derivaron a neurología, ¿no? Entonces, pues ahí empezaron tratamientos más fuertes, más pruebas y muchas, muchas más técnicas para intentar que de alguna manera aquello parase, ¿no? Pero no, lo que fue a más. O sea, de aquello empezaron el resto de síntomas que más adelante terminaron con un diagnóstico de fibromialgia. Ujú. Ciertamente es así, somos como peregrinas, ¿no? Como esas personas que hacen el camino y van pasando de profesional en profesional, que solo ponen el foco de una manera como fijada en un órgano o en una parte de nuestro cuerpo, y lo que hacen es añadir medicamentos, cuando la fibromialgia y la migraña engloban un conjunto de síntomas bastante extensos. En tu caso, los síntomas de migraña, de fibromialgia, disculpa, ¿cuáles eran? Pues mis síntomas de fibromialgia, como tal, o sea, yo ya venía teniendo síntomas que podrían ser compatibles con el diagnóstico, pero cuando empezó fuerte y que ya a partir de ahí empezaron los estudios más específicos para un diagnóstico, porque yo ya tenía mi diagnóstico de migraña, mi diagnóstico de estreñimiento y mis ovarios poliquísticos, ¿sabes? Pero como entes totalmente independientes, ¿vale? Entonces, en septiembre del 2000, agosto del 2009, yo amanecí un día con un dolor muy intenso en un dedo gordo de un pie. Intenso, intensísimo, que fue a peor. O sea, en 2 semanas ya no solamente era el dedo gordo del pie, sino que eran los dos pies y las dos manos los que se habían, por un lado, estaba el dolor y luego se me habían dormido. Entonces ahí empezaron a hacerme una serie de estudios
que a lo largo de otro peregrinaje muy largo derivaron en el diagnóstico de fibromialgia. Pero claro, empezó así y luego pues empezaron a ser, yo ya venía teniendo contracturas, pues el dolor empezó a ser más persistente, empecé a tener problemas digestivos, problemas en la piel, en fin, es que el listado bastante amplio, ¿no? Pero fue una cosa así, cada vez eran más, cada vez se incluían más medicamentos, más recomendaciones, yo terminé aislándome en casa. Y bueno, pues postrada en una cama, ¿no? Que fue cuando tomé una decisión, ¿no? Porque es verdad que ahí todo lo que había hecho era como poner en manos hacia afuera mi salud, ¿no? Y ahí decidí que tenía que haber otra manera y que yo iba a formar parte de esa recuperación, entonces empecé a buscar otras cosas que fue lo que poco a poco me llevó a la mejora, ¿no? O sea que tenías un conjunto de síntomas en extremidades, fatiga, dolor de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, ¿no? Un abanico de síntomas muy variados y que cada vez iban a peor pese a que los médicos no te encontraban nada físico, nada que modificar. Si es la primera vez que ves un vídeo mío o de Sandra, quiero compartirte que los síntomas de fibromialgia y de migraña son primarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no se deben a nada físico y además son muy mortificantes. Es decir, si tú tienes un brazo roto, te va a doler el brazo y cuando se solucione la rotura del hueso, el dolor va a revertir. Pero en los dolores crónicos, es decir, que llevas más de 3 meses sufriéndolos, como los que está contando Sandra, van a más y tienen la característica de que son muy mortificantes. Te invalidan la vida entera. Acabas en la cama o si tienes la fortaleza de salir a trabajar y a cuidar de tus hijos, etcétera, lo haces arrastrándote, literalmente. Y esa es una de las maneras que te puede servir para identificar que es algo primario. Aparte de que el médico no te encuentra nada, que el dolor es muy mortificante, como era en el caso de Sandra. Y has llegado a un punto, Sandra, que comentas, en donde todos hemos pasado, ¿no? Yo también, que tocas un poco fondo, ¿no? Después de unos meses de baja, en la cama, te llama tu jefa y ahí te derrumbas, ¿verdad? Y tomas una decisión. ¿Qué sucede ese día? Totalmente. Pues ahí sucede que tuve que tomar un montón de decisiones. porque, claro, al final es lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Que la responsabilidad de la salud pues, es de los médicos, ¿no? Y bueno, y en cierta manera es un apoyo imprescindible, ¿no? Pero claro, yo llevaba ya, yo no sé cuántos descartes de otras patologías. La reumatóloga ya por fin confirmó la fibromialgia, pero me dijo que lo único que tenía era paliativo. Y yo ya no era solo el dolor, sino que a nivel cognitivo estaba también, y a nivel emocional estaba hecha polvo. Entonces, claro, cuando me llamó mi jefa para preguntarme qué tal estaba, bueno, yo es que hablo de esto y es que me emociono cada vez que hablo de este tema. Tremendo, ¿eh? Porque mira que hace ya años de aquello. Es que es normal, tómate tu tiempo, es recuperar una vida, ¿no? Y tomar responsabilidad, una gran palabra que ha dicho Sandra y que también nos compartió Fabi, que es exmigrañosa, y te pongo por aquí arriba el enlace mientras Sandra se toma un respiro para recordar ese día. Nada, yo lo que hablé con ella es que creía que me estaba muriendo. Exacto, sí. Entonces, escucharme decirlo fue lo que cuando yo colgué, porque me rompí, tuve que colgar el teléfono, fue lo que me hizo darle vuelta a decir, jolín, Sandra, tienes 29 años. De verdad, o sea, ¿qué vas a hacer con esto, no? Y yo hasta ese tiempo me había dedicado a buscar en Google pues, síntomas, tratamientos tradicionales y demás, ¿no? Y a partir de ahí dije, vale, empieza a buscar quién lo ha superado. Y entonces, ese fue mi primer cambio.
empezar a buscar quién lo ha superado y entonces empezar a tener ejemplos de otras personas que habían conseguido logros y de qué manera lo habían conseguido, ¿no? Y empezar mi peregrinaje propio de ensayo-error, de empezar a probar lo que a otras personas le había ido bien. Peregrinaje 2, remedios caseros, alternativos, todo aquello, todo lo hemos hecho. Solución, fibromialgia, remedio casero. De hecho, el artículo más visto de mi blog es remedio casero, que no hay nada, ya os lo decimos de aquí, ¿no? Hay que tomar responsabilidad y acción, pero no hay una infusión o un suplemento que te quiten estos síntomas, ¿verdad? Y empezaste este peregrinaje 2 y sé que incluso modificaste tu alimentación, ¿verdad? Sí, claro, porque claro, yo empecé esto, que encontraba a alguien que le había ido muy bien pasarse a la alimentación vegana. Allá que voy. A otra le había ido súper bien hacer un ayuno. Allá que voy. Si controlas la histamina, se puede. Me fui a una clínica en Sevilla a trabajar todo aquello, ¿no? Y bueno, o si haces pilates te irá súper bien. Pilates. Y así, o sea, con todo lo que me iba encontrando, todo lo iba probando. Y es decir que, oye, nada de eso fue mano de santo, pero de cada prueba yo aprendí algo. Y lo cierto fue que cuando llevé un año y medio haciendo cosas distintas, mis resultados también fueron distintos, ¿no? Así que por ahí empezó un poco este peregrinaje. Y sí, yo modifiqué mi alimentación, pero es verdad que llegó un punto que aunque había mejorado, yo no terminaba de encontrarme bien, ¿no? Entonces, ahí tuve que empezar otra fase que fue darme cuenta pues, de mis pensamientos, de mis emociones, y entonces empecé a trabajar también esa parte con distintos coaches y psicólogos especializados en temas que a mí me preocupaban en concreto, ¿no? Porque, bueno, no era nadie especializado en fibromialgia. No hay nadie, no había nadie en ese momento o no lo supiste encontrar. Efectivamente, comer bien ayuda. Descansar y hacer ejercicio ayuda. ¿Elimina todos los síntomas? No, es un escaloncito más, pero ha citado Sandra algo muy importante y es lo que tenemos aquí dentro, ¿no? Como hemos dicho, son síntomas primarios, no se deben a nada físico. Entonces, ¿por qué el tonto de nuestro cerebro enciende tanto dolor y tanto malestar? Pues porque se cree que estamos en un peligro de muerte. Por eso intenta protegernos, ¿no? Y que nos quedemos en casa y que no salgamos. Y la manera que encuentra es con vómitos, con dolor, con lo que sea. ¿Y por qué considera que fuera hay un peligro? Por los pensamientos. Ese es el desencadenante más peligroso. Me muero, no quiero ir a la oficina. No soporto a mi suegra. Si voy allí, seguro que me va a doler. Todo eso preocupa al sistema nervioso y es un pez que se retroalimenta y que se va mordiendo la cola, ¿verdad? ¿Y qué proceso seguiste tú durante ese trabajo con estos profesionales de la psique? Pues, a ver, yo empecé a darme cuenta que a mí había ciertos temas que me preocupaban, ¿no? Y empecé a abordarlos. Yo, por ejemplo, en aquel entonces estaba inmersa en un estrés muy alto a nivel laboral porque estaba como concejala en el ayuntamiento y en el equipo de gobierno, además, fue una etapa bastante convulsa y a la par estaba trabajando en la Fundación para Personas con Discapacidad que aún estoy, ¿no? Entonces, yo al final me estaba todo el día haciendo y a la vez quejándome, ¿no? Y entonces yo dije, claro, estoy muy cansada, estoy mal, estoy no sé qué, pero es que no estoy atendiendo esto, ¿no? Entonces eso fue una de las áreas que trabajé, ¿no? Y en la que tuve que tomar decisiones de con qué me voy a quedar, esto lo dejo, con esto sigo, con qué me siento más coherente, este tipo de cuestiones, ¿no? Por otro lado, estaba también en una relación tóxica que yo no soltaba por miedo a quedarme sola y por otro montón de creencias que tenemos de las relaciones son para toda la vida y este tipo bueno, de lo que yo pensaba en aquel entonces, que me mantenía a estar en una situación en la que yo no quería estar. Y conscientemente, o sea, yo conscientemente me decía unas cosas y conscientemente vivía otras y eso, evidentemente, mi cerebro lo interpretaba como
un peligro. Entonces, trabajé esa parte de las relaciones también, con ayuda conseguí ser coherente con lo que yo pensaba en aquel entonces y así un poco, pues con toda la área de estos pensamientos rumiantes que realmente a mí me quitaban el sueño y que también me repercutían a la hora de relacionarme y de salir, ¿no? La rumiación, irte al futuro con un pensamiento negativo, la visualización de todo lo malo que nos puede pasar, vivir la vida en modo drama, eso es lo que condiciona el encendido de los síntomas. Efectivamente, has dicho una palabra clave, que es la coherencia. Lo que yo hago es lo que yo pienso y lo que yo pienso es lo que yo hago. No hay nada que nos siente peor a los migrañosos y a los fibromialgicos que decir, voy a la cena y tú estar pensando, no quiero ir a la cena. Eso da chispazo. O sea, el cerebro va a decir, pues no vas a ir, amiga, te voy a dar una excusa. Todo esto inconsciente. Nadie se provoca dolor, nadie se provoca síntomas. Pero es lo que hace el cerebro, identificar lo que queremos. Entonces tenemos que cambiar el diálogo. No me apetece mucho ir a la cena, pero seguro que me lo paso bien. O no ir, pero no ir forzada. Porque, y más cuando estamos en ese punto de síntomas, porque es que es un desastre y siempre acaba mal, ¿verdad? Sí. Otra de las cosas fue que yo le decía que sí a todo el mundo, ¿no? Ahora que has dicho eso, ¿no? Estaba para todo el mundo, cuando había veces que en el fondo no me apetecía estar, pero yo estaba acostumbrada a ser ayudadora. Entonces, decir que no me suponía sentirme mal, porque yo creía que eso estaba mal, ¿no? También es una cosa que tuve que trabajar. Entonces, bueno, al final se trata, para mi inconsciente, yo vivía en un mundo hostil. Todo eran amenazas y Qué peligros. bueno, estabas en guerra, en guerra. Claro, todo era un peligro y amenaza, aunque yo no lo supiese en ese momento. Uh-huh. Pero claro, mi cuerpo luchaba contra todo lo que yo vivía y enfrentaba, ¿no? En el día a día. Tal cual, tal cual. Es que lo estás describiendo, yo creo que estás describiendo la vida de cualquier persona con estos síntomas. Es como una mezcla de culpabilidad, perfeccionismo, exigencias y todo este embrollo por nuestras características físicas. La mayoría de personas con estos síntomas son PAS, personas de alta sensibilidad, somos muy empáticas, priorizamos el bienestar del otro al propio, sobreanalizamos y pensamos muy rápido, nos cansamos más rápido, esta sensibilidad a la luz y al ruido, es que, claro, viene todo seguidito y acaba apareciendo el dolor para que puedas decir que no. Y llega un momento que este circuito se repite tanto que ya no es necesario que tengas una comida con amigos a la que no te apetece ir, sino que es domingo, estás de vacaciones, estás en tu casa y te duele, porque este sistema se automatiza y el circuito del encendido de los síntomas se hace automático. Pero tú ya estabas en tu proceso de recuperación, trabajando, haciendo cambios laborales, personales, y empezaste a notar, o entiendo, una mejora de golpe o progresiva. Progresiva, progresiva. Por eso decía antes que yo iba en mi ensayo-error y me iba dando, o sea, todo me sirvió de alguna manera. Algunas cosas, porque no me hicieron efecto ninguno, entonces las tenía que descartar. Y otras me daban cierta mejora, porque es lo que tú decías antes. Al final hay cosas que son buenas para todos. Hay una parte de autocuidado a nivel físico que es que todo el mundo lo entendemos, ¿no? Incluso a nivel mental y emocional también todo el mundo, ya que cada vez hay más divulgación, sabemos cómo cuidarnos a esos niveles. Otras cosas es si lo hacemos o no, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a poner en práctica, pues con cada cosa iba mejorando un poquito, un poquito, un poquito. Y ya empecé a darme cuenta que estaba mejor porque yo, de hecho, empecé a relacionarme más, a estar más contenta, a poder hacer más cosas, ¿no? Y ya decía, oye, que esto no lo tengo ya, ¿no? Y flipaba, ¿no? Y yo era, cada cosita que me iba notando, la agradecía y la celebraba. Uh-huh. Y nada, pues fui continuando el proceso. ¿Y este periodo de cambio final, cuánto crees que duró? Un año, has dicho, ¿no? Antes. Mira, yo empecé, o sea, yo llevaba con síntomas, ya digo, desde el instituto, ¿no? De estos que se van acumulando, 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 acumulando y terminas con el Diraya, ¿no? Que es la aplicación que se usa aquí, en el médico con un montón de diagnósticos, ¿vale?
pero como eso, como si fuesen todos aislados. En 2009, con el síntoma grave, empieza mi proceso de buscarle una etiqueta o un nombre al conjunto y descartar otras patologías o dolencias, ¿no? En 2010 me dan el diagnóstico. En 2000, ahí empiezo yo ya el proceso a finales de año de mi cambio de chip, o sea, durante un año todo lo tradicional, y a partir de ahí empiezo mi proceso, y en año y medio yo recupero mi vida 100%. O sea, yo pongo todo en una franja entre el 2009 y el 2012, aproximadamente. Pero tardaste un año y un poquito más en revertir los síntomas, indagando y aplicando todos esos cambios que tú veías que te sentaban bien. La verdad es que admiro tu memoria, Sandra. Yo las fechas concretas, las situaciones y los procesos los tengo como borrados. Y yo creo que era que tenía tanto dolor de cabeza que hay muchas cosas que no recuerdo, como si no hubiera vivido meses enteros. A mí también me pasa, o sea, yo ahora tengo quizá la memoria más fresca pues del libro, o de ¿no? que tuve que sacar toda la documentación y los informes y tal, y ponerlos un poco en orden para contar la historia, bueno, pues tal cual sucedió, ¿no? Pero sí, a mí me pasa igual, de hecho, y yo muchas veces lo he hablado con las personas que he trabajado, ¿no? Al final se te olvida hasta determinados síntomas que tenías, que parece que va a ser mentira, que eso no, ese punto no llega. O sea, te olvidas de cosas que te pasaban. Exacto, tal cual. O sea que llevas unos 10 años sin ningún síntoma. Efectivamente. Increíble. Después de estar muerta en vida, ¿no? Esa llamada telefónica en la que te sentías a morir. Y ahora, que ahora Sandra, aquí donde la veis, va de concierto, pasea con su perrito, va a trabajar, va guapísima, con sus amigos, de vacaciones, y estaba en una cama imposibilitada. Eso es lo que quiero enseñaros, daros la esperanza, como si esto fuera un farito de luz que dice, la migraña y la fibromialgia no es para toda la vida. Se puede conseguir y podéis ver su testimonio y su historia, como os decía en el libro Gana la fibromialgia. Os recuerdo que los enlaces irán apareciendo por aquí o los encontrarás aquí abajo para que puedas difundir, compartir y creerte que es posible. Así que ella también buscó, ¿no?, personas que lo habían superado. Ahora somos muchos que estamos aquí difundiendo por todos sitios, dando la turra de que es posible, porque no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas que enciende el cerebro de manera equivocada. Pues Sandra, yo en mis redes sociales, en Instagram, he preguntado ¿qué le preguntaríais a una persona exmigrañosa y exfibromiálgica? Y me han hecho 5 preguntas maravillosas que me gustaría hacerte. Y el primero es ¿cómo gestionabas la intensidad del dolor cuando era desproporcionada? Si te parece, vas a responder tú y luego respondo yo. Vale. A ver, yo en aquel entonces lo que hacía era medicarme y meterme en la cama. Iba a decir lo mismo, digo, morirme, esperar a que se fuera. Sí, total. Ahora, a día de hoy, si algún día me duele algo todo lo contrario. Exacto, quedarme en la cama llorando, mirando el síntoma a oscuras, lo va a empeorar. Pero en aquel momento yo era lo que hacía, bajar persiana, Sí, claro, cama, total. Bajar la persiana, oscurita, tumbarte, una llorar, musiquita relajante llorar. y decir, ay, por Dios, por Diosito, que salga de esta. Y ya está. Y si duraba 24 horas, pues 24 horas echaba un guiñapo y ya. Y esperaba a la siguiente. Tal cual. A ver, pues vamos a ir respondiendo así las dos. Cuando tú notabas que los síntomas se iban iniciando, ¿cómo los podías frenar? Vale, a ver, yo eso, en el momento que yo estaba mal, no sabía hacerlo. ¿Vale? Eso lo aprendió a día de hoy, o en estos últimos años. Pero yo en aquel entonces eso no lo sabía, entonces yo no sabía pararlo, de hecho hacía todo lo contrario, ¿no? Luego ya, pues evidentemente a día de hoy es el polo opuesto, o sea, es darle o sea, yo siempre digo, hay que evaluar la situación. Oye, ¿realmente me ha pasado algo para que esto duela?
me da un golpe, me he intoxicado, alguna cosa así que pueda ser una causa como para ir a un médico y decir, oye, me ha pasado lo que sea, o creo que esto me ha venido de la nada. Y si me ha venido de la nada, lo que hago es algo que me haga feliz. De hecho, vamos, normalmente pues o me voy a andar con mi perrito, o me pongo una música que me encanta, o quedo con alguien para no pensar en eso, o me pongo un monólogo de Dani Rovira que me meo con él, o algo que me haga feliz. A mí me ayuda mucho. Distracción, eso es clave. Y movimiento. El cerebro genera analgésicos naturales con el movimiento y detecta que no hay peligro. Si tú te quedas hecho una bolita en la cama, dice, uy, aquí estamos enfermos. Así que un 10. Como veis, estamos pasando todos o hemos pasado por las mismas fases. Una tercera pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad en el proceso y cómo lo superaste? Esta es muy buena. Mi mayor dificultad en el proceso. Uf. Pues mira, mi mayor dificultad en mi proceso creo que fue lidiar con que la gente no se creyese lo que me estaba pasando. Ni los médicos ni mi entorno. Eso para mí fue matador, porque yo sabía que lo que me pasaba era real y que yo no me reconocía. Yo no era la persona en la que me había convertido y sabía que lo que me pasaba era verdad. Entonces, claro, la gente eso no lo entiende porque porque por fuera te ven y tú no tienes nada, ¿no? Y no entienden que tú estés diciendo que te pasa todo eso. Y además, estamos acostumbrados a que si no hay una prueba que lo corrobore, es como si no te estuviese pasando. Te lo inventas, sí, sí. Claro, entonces para mí eso fue muy doloroso lidiar con eso porque yo creo que me sentí más sola que nunca. ¿Cómo lo superé? Pues mira, al final, creyendo en mí, sabiendo que, lo que yo estaba sintiendo solamente podía saberlo yo, respetando que los demás no podían saberlo si yo no se lo contaba, porque de hecho terminamos aislándonos, entonces es imposible que los demás lo entiendan si nosotros no somos capaces de transmitirle lo que estamos viviendo, restando la importancia a la opinión de fuera y luego hablando con el entorno, ¿no? Para que fueran un poco más conscientes de cómo me sentía cuando ellos actuaban de esta manera, ¿no? Para que, no sé, pues fuéramos todos un poco más sensibles a la hora de esto. Ojalá, yo siempre digo en broma que ojalá se nos pusiera la cabeza lila, ¿no? Cuando tenemos migraña o las articulaciones. Entonces la gente diría, otra vez, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que te duela otra vez? Pero haz algo, pero medícate, pero si ya lo hacemos. No estamos exagerando, no somos unos débiles, no somos unos flojos, no estamos poniendo excusas. Literalmente nos duele hasta morir. O sea, hay personas que abandonan este mundo voluntariamente por estos dolores. O sea que son reales, el dolor es real, totalmente real. En mi caso, mi mayor dificultad fue el miedo. Yo tenía miedo a tener un ictus, a que me diera un derrame cerebral, porque el dolor era tan intenso que pensaba que eso tendría consecuencias físicas. Y el miedo a, yo no voy a poder trabajar así, yo no voy a poder formar una familia, yo no voy a poder llevar una vida independiente. Y fíjate ahora, mira, viviendo con vivir sin migraña, con un hijo y una familia. Así que los miedos se superan y se cambian. Total. Bueno, esto es muy interesante y yo creo que es la pregunta que más me hacen siempre y que se repite y que la gente necesita mucha información, así que vamos a explicarlo bien, Sandra. ¿Qué hacer cuando hay una recaída? Cuando te levantas, plin, abres los ojitos y te duele un codo, la cabeza, me estás vomitando. ¿Qué haces en ese momento? Primero, entender que eso no es el fin del mundo, ¿vale? Que es algo puntual y que igual que ayer no te dolía, puedes volver a hacer que eso no duela y que va a pasar, que es una cosa que es temporal. Creo que esto es muy importante a la hora de ser capaces de gestionar las alarmas que están saltando por todas partes, ¿no? Luego, tranquilizarte a ti misma, a tu sistema nervioso, a tu cerebro, qué pensamos y qué nos decimos, creo que es clave, ¿no?
Entonces, usar un lenguaje tranquilizador, muy importante, ¿no? Y luego no paralizar la vida, o sea, Dentro de tus posibilidades, o sea, evidentemente, claro. tampoco limpiar toda la casa, pero a lo mejor puedes, en vez de estar en la cama, ir al sofá. Efectivamente, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Yo utilizo determinadas técnicas, pues las que la persona le venga bien, que a lo mejor es ponerse un monólogo en el sofá y reírse, o a lo mejor es incorporarse o estar en la cocina preparándose una infusión que le encanta y llamar a su amiga con la que le encanta charlar y que siempre le pone de buen humor, o prepararte tu desayuno favorito, o, yo creo que es muy importante quitarle la atención, retirarle la atención al síntoma para mí es básico, ¿no? Bueno, y ya estoy escuchando a un montón de seguidores y personas que están viendo estos. Sí, sí, pero yo con este dolor tan horrible, ¿cómo me voy a poner a ver un monólogo? ¿Cómo voy a quedar con una amiga? A ver, hay dos tipos, dos grados de síntomas, unos leves y moderados y unos intensos. Con los graves, gravísimos, ya lo hemos dicho al principio, no hay nada que hacer, o sea, intentar sobrevivir. Y con unos más leves hay que intentar distraer al sistema nervioso. No hay nada orgánico, no hay nada físico responsable del dolor. El cerebro está preocupado y asustado. Entonces hay que desasustarle. Y comer, distraerte, reírte es una manera de que el cerebro entienda que no hay peligro y pueda apagar los síntomas. Entonces, dentro de vuestras posibilidades, en una recaída, si uno llora, si se preocupa, si llamas a toda la familia y le explicas todos los síntomas y empiezas a ver los efectos secundarios de la medicación que tomas, si te sientes horrible por medicarte, si lloras, todo eso no va a tranquilizar al sistema nervioso. Entonces, cada uno tiene que buscarse su sistema para ir engañando un poquito, ¿no?, al cerebro hasta que apague los síntomas. Metafóricamente es como si tenemos un niño con una pataleta. Si tú te pones al lado a llorar con él, no solucionamos nada. ¿Qué hacemos? Uy, mira, mira, unas galletas, le distraes, ¿no? El niño, uy, deja de llorar. A veces funciona, a veces no, pero así vamos educando al niño y así vamos educando al cerebro, enseñándole que no pasa nada. Y nos queda la última pregunta, que en qué momento no fuiste más a los médicos y decidiste que ya estabas curada. ¿Cuándo nos fuimos a los médicos? Bueno, Pues, antes del segundo peregrinaje, ¿no? Has contado, cuando nada te eh, claro, bueno, es que ahí yo luego seguí yendo, por ejemplo, al Hospital Este de Sevilla, bueno. para el tema de lo de la alimentación. Paralelamente, todavía en esa época, que era, estamos hablando 2011 a 2012, yo todavía iba a alguna revisión con la reumatóloga, porque como te digo, todavía había algún síntoma. En aquel entonces ya lo que me quedó a mí fue un dolor residual que daba muchísimo por saco. Y además que cuando apretaba, pues lo que decía, o sea, me seguía tumbando, o sea, yo pasaba mucho tiempo bien, pero el día que decía de doler, yo no podía más. Y en esa época yo ya no toleraba muchos medicamentos, había ido retirando toda la barbaridad y me había quedado con los justitos. Y no me iba bien y además no me funcionaba. Entonces yo me acuerdo que la última revisión que fui con la reumatóloga le dije, mira, es que no me hace nada. Es que las pastillas me las tomo todos los días, no me hace nada, no me está previniendo. O sea, es que me sigue doliendo y cuando me duele rabio. Es como si me estuviesen con un torniquete de madera rompiendo las articulaciones, ¿no? Que fue lo que más me persistió a mí. Y entonces fue cuando me habló de los parches de morfina. Y para mí eso fue un shock. Y yo dije que no me los iba a tomar, o sea, que no me los iba a poner, que no llegaba a ese punto. Y, y yo no sé, o sea, yo me acuerdo que ya ese verano empecé a hacer más vida, más no sé, y el dolor se fue yendo. Ya ahí yo estaba bastante bien. Entonces no volví a ir directamente. Cuando me tocó la siguiente revisión, yo estaba bien y dije, ¿y para qué voy a ir? Y pues han pasado un montón de años, claro. Pues desde entonces yo no volví a ir a mi revisión, no me volvieron a llamar. Y bueno, y esta reumatóloga se fue, vino otro, después vino otra. Y muy curioso porque esta semana me ha escrito una mujer que su reumatóloga le había recomendado mis talleres.
Mira, ayer me escribió una que le había su neurólogo recomendado que visitara mi web. Esto me gusta, ¿eh? Claro, yo flipo, ¿no? Y cuando me dijo de dónde era, es de un pueblo cercano al mío. O sea que la reumatóloga actual, que yo no la conozco, le había recomendado que hablase conmigo para hacer mis talleres. Qué bien. Eh, y bueno, pues me emocionó bastante, la verdad, y me gusta que se tenga en cuenta a personas que ya lo hemos superado, ¿no? Que creo que tenemos mucho que decir, ¿no? O que aportar a personas que estén pasando por lo mismo que nosotros. Y no sé si he respondido a la pregunta, en Cuando se verdad. te fueron los síntomas, es que para qué Sí, claro, proseguir. ya no, ya dejé de ir porque me encontraba bien y yo dije, ¿y para qué? Claro. Y fue así, de manera natural. Claro, progresivamente. Entonces yo os animo a que os acerquéis a personas que lo han superado, como Sandra, como decía, como Fabi, a testimonios, a blog, que busquéis otro tipo de cosas en Google para que podáis sentiros acompañados con personas que ya lo han logrado, porque ya tienen la solución y ya tienen la clave. Y para comenzar, asistir a los talleres de Sandra es una excelente idea, que podéis encontrarlos en su web, en su canal de Instagram. No sé si quieres dirigir la gente hacia un lugar concreto o yo pongo todos los enlaces aquí abajo. Si quieres te paso el enlace, pero vamos, está directamente el link en mi perfil de Instagram y Perfecto. también hay un enlace al taller desde la web. Pues si conocéis a alguien que tenga no solo migraña, sino también fibromialgia, os animo a que difundáis el trabajo de Sandra, que al igual que su reumatóloga, sabe que funciona porque le ha funcionado a ella, y no solo a ella, sino a tantísimas personas que ahora ya somos ex migrañoso, ex fibromiálgico, ex bruxadores, porque Sandra y yo tampoco bruxamos, contracturas, dolores de espalda, todo eso que va dentro del mismo saco y que solo enciende el cerebro, nadie más, de manera automática e inconsciente. Pues Sandra, no sé si quieres decir alguna cosita más para terminar. Nada, que muchísimas gracias, que ha sido un ratito súper agradable, que ojalá esta entrevista pues inspire a personas que estén pasando por lo mismo que hemos pasado nosotras y que bueno, que aquí estamos para lo que necesiten, ¿no? Que a veces es muy necesario el aliento de otras personas. Genial, pues gracias por tu valentía y por tu amistad, que aquí nosotras hacemos una labor que a veces no es sencilla y nos tenemos que tener nuestra familia digital. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos hayáis visto. Adiós. Un abrazo.